continuación vamos a presentar la obra llamada El asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie. Contenido es la biografía del autor, la escuela literaria, narrador, personajes, figuras literarias, fotonovela y conclusión. La autora se llama Agatha Christie, como mencioné ya anteriormente, pero su nombre real era Mary Clarissa Miller, que nació el 15 de septiembre del 1890 en Inglaterra y murió el 12 de enero de 1976 en Reino Unido. Se casó 2 veces, la primera vez en 1916, pero su esposo fue infiel y se separó en 1928. Su segundo matrimonio fue en 1930 y su marido era 15 años menor. En 1971 se le concedió el título de Dama del Imperio Británico, que era un título de nobleza que no se concedía con frecuencia. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó como enfermera en un hospital y ahí es donde se inspiró para escribir una historia policíaca cuya víctima moría envenenada. Esta historia se llama El misterio del caso Stillers de 1920, con la que logró inaugurar su carrera. Sus obras se caracterizan generalmente por su desenlace inesperado. Hay personajes de su creación que han sido muy conocidos por sus lectores y seguidores, como Hércules Poirot y Miss Marple. Se le conoció mundialmente como la escritora de novelas y cuentos policíacos y detectivescos, con el nombre ya mencionado de Agatha Christie. La estructura de su trama de narración es basada en la tradición de enigmas por descubrir, casi siempre similar, y su desarrollo está en la función de la observación psicológica. Su narrador está en tercera persona y el fragmento es: en la mesa continúa. Una de las pequeñas se sentaba al correr Artubot solo. Su mirada está fijada en la nuca de Mary Denman. No se debían sentar juntos, sin embargo, podrían haberlo conseguido fácilmente. ¿Por qué no lo hicieron? Los personajes. Está Michel Pierre, encargado del coche-cama francés respetuoso. Era un hombre respetuoso y honrado. Héctor McQueen era secretario de Rachel, norteamericano, aproximadamente unos 30 años de edad, y ayudaba a Rachel a traducir algunos idiomas cuando iban viajando. Edward Masterman era el criado de Rachel, aproximadamente de 30 años, inglés y le gustaba leer. Martha Hubbard, dama norteamericana de mediana edad, con tono de voz claro, monótono, y era maestra. Greta Holson, dama sueca, de pelo amarillento, con lentes, alta, con un título de enfermera y con una mediana edad. Dragomirov era una princesa rusa, fea, con ojos negros e impotentes, una persona autoritaria y bastante reservada. También incluyamos que era leal. El conde Condesa Andrein. El conde era un personaje arrogante con 1,80 m, con una espalda ancha y bigote, y le gustaba fumar. La condesa era aproximadamente con unos 20 años, ojos color almendra, con largas pestañas, pelo negro, era una belleza exótica. Arbuthnot, alto, delgado, moreno, cabello gris, entre unos 40 y 50 años, era el coronel en la India, era inglés y le gustaba también fumar. Cyrus Hardman era un estadounidense con 41 años, viajante y vendedor de máquinas de escribir, aunque este también tenía una profesión secreta que se dirá más adelante. Antonio Foscarelli, italiano, carilleno, moreno, sociable, amigable y alegre, y era un vendedor de Ford. Mary Debenham era una persona alta, delgada, morena, con cabellos negros ondulados, con un cabello negro ondulado, ojos serenos y grises, con aproximadamente 26 años, inglesa e institutriz.
Hildegard era doncella de la princesa rusa, era una persona respetuosa, pacífica, no muy inteligente, pero no así muy leal con la princesa. Bourke era el director de la Compañía Internacional de Schwarzlitz, de belga, amigo de Poirot, comprensivo, alegre, su contextura baja y gruesa. Poirot era un detective, analista intuitivo, detallista, astuto y bastante desconfiado. Veía las cosas de un aspecto distinto a los demás. El siguiente es Rachel, quien era un millonario con dientes postizos, calvo, ojos pequeños y hundidos, bastante astuto y probablemente estadounidense, entre los 60 y 70 años. Además, agreguemos que es el que muere en el tren. Y por último, Constantino, que era observador, curioso, y es el doctor griego que ayuda a Poirot en el caso, junto con su amigo Bourke. Ahora vamos a hablar del tiempo-espacio, que el tiempo sucede durante el invierno y dura aproximadamente 5 días. Se sabe esto porque se pueden ir contando las noches y los días que pueden pasar en el tren. El espacio, si hablamos en el espacio, se desarrolla en un tren llamado Oriente Express, el cual se dirige a Estambul, Londres, y los sucesos ocurren en el camino a Yugoslavia. Los siguientes son estas figuras literarias. Mientras tanto, les voy a ir contando un poco sobre esta obra. Empecemos que esta obra se divide en tres partes. La primera parte habla un poquito sobre el detective Poirot, sobre el asesinato de Rachel. Además, habla un poco sobre los personajes que se presentan en la obra. La segunda parte son las declaraciones que presentan los pasajeros del tren Oriente Express sobre el asesinato que ocurre en el coche cama de Calais. Y por último, la tercera parte se llama Hércules Poirot se recuesta y reflexiona. Esta última parte es cuando Hércules Poirot, el detective Poirot, descubre cómo sucede el asesinato y es el final de la obra. La historia empieza en una estación de Siria donde está a punto de embarcarse el detective Poirot a dirigirse a Estambul. Ahí se encuentra el coronel y ambos empiezan una conversación donde el coronel le agradece a Poirot por haber salvado al ejército francés y haber evitado una guerra de sangre. Y ya después de un rato de haber charlado, Poirot se entra al tren y ahí después se dirige al coche comedor y se encuentra con dos personajes, una señorita y un señor, y ambos eh, empiezan a conversar fácilmente y con mucha complicidad, para decirlo así. Realmente ambos el resto de días de viajes empiezan a hablar mucho y cada vez se ven se ven más íntimos, para decirlo así. Cosa que a Pori realmente le parece algo curioso y ya. Mm, Después pasa un tiempo en el mismo viaje donde el tren se para y todos deciden salir a caminar un rato. Mientras tanto, Poirot hace eso. A lo lejos del tren ve ciertas sombras y cosas que le da curiosidad y decide dirigirse ahí, donde se encuentran ambos personajes mencionados ya anteriormente, donde se ven muy, eh, ¿cómo se le dice? Muy íntimos, para decirlo así. También la señorita dice una frase que le deja
demasiado intrigado y con curiosidad al detective. Para ser más clara, los dos personajes que están en este momento son el coronel Artubot y la institutriz Debenham. Llegan, el tren se detiene realmente y se para un tiempo y la institutriz se queda bastante molesta porque va a perder el siguiente tren que le está esperando en Estambul, al parecer. Cuando llegan a Estambul, el detective se dirige al hotel de Tocatli y donde él decide, donde en el hotel pide una habitación y espera que le entreguen los telegramas que recibió. En uno de los telegramas se le pide inmediatamente que regrese porque se ha empezado un caso. Cosa que por él inmediatamente decide pedir el siguiente tren, que es el de Orient Express, donde pide una cabina y se dirige al restaurante para comer un rato, para estar ahí un rato, mientras tanto sale el tren. Que se encuentra con un viejo amigo que es Bob. Ambos quedan charlando un rato y por hoy también va mirando mientras tanto quienes están en el comedor, donde se ven dos personajes, uno que es alguien un poco joven que está junto con un señor que ya hace mucha edad y tiene una mirada de frialdad. Ambos son el secretario McQueen y el señor, el viejo, Rachel. Cosa que a Pollo le da curiosidad porque Rachel tenía una mirada como de un asesino. Tiempo después se quedan charlando al respecto de esos dos personajes, Puck y Poirot. Tiempo después viene un encargado. Llega el encargado donde dice que todo totalmente está lleno. El coche que va dirigido a Londres, cosa que le sorprende a ambas porque no es una época donde se viaja mucho. Entonces dice Poirot que no hay mucho, que no hay lío, que no importa, pero Vogue dice que sí importa realmente y que no hay lío, que ya organizan eso. Entonces la última decisión que toman es que uno de los pasajeros no alcanzó a llegar a tiempo y lo montan ahí, que es la habitación 17, creo que es. Al otro día, Poirot decide ir a desayunar con su amigo Bob y al entrar al coche comedor se dirige a donde su amigo y empiezan a hablar un rato sobre los pasajeros que hay. Realmente algo que les llamó la atención a ambos es que era un viaje donde se encontraba mucha gente de distintos países y muchos muy diferentes, clase alta, clase media, personas muy ricas, se le puede decir así. Después, el Bog le empieza a contar un poquito de cada uno y lo único que se enfoca el detective es en McQueen y en Rachel. Donde al final del desayuno, se le podría decir así, Rachel le pide un momentico a McQueen que se quede junto con el detective Poirot. Rachel decide que se retire McQueen y habla un rato con Poirot, donde le dicen que está recibiendo amenazas y que su vida corre peligro, cosa que le sorprende cosa que no le sorprende mucho a Poirot, pero cosa que sí le generó curiosidad, pues la cosa que había dicho Rachel, que era que nomás tenía un enemigo, cosa que pues en él, ese tipo de gente siempre tenía varios enemigos. El caso es que llegan donde Rachel le pide el favor que por favor lo cuide y lo protege durante el viaje. Y Poirot decide rechazar el caso.
Ya en la noche llegan a un lugar llamado Belgrado y ahí es donde le cambian el... donde es acomodado Poirot al coche de Atenas. Y Poirot decide rechazar tal oferta, pero su amigo Bogue no le da importancia realmente. En este coche, en el coche de Atenas, solamente se encontraba Monsieur Bogue, el doctor griego cuyo nombre era Constantino, y Poirot. Nadie más se encargaba en ese coche. Después de que Poirot decide irse a dormir y durante la noche Poirot escucha ruidos junto a su cabina, donde escucha a una persona hablar y se escucha un golpe, cosa que no le dio a él importancia. Después, tiempo después, empieza a escuchar muchos tintinazos y escuchar al encargado del coche cama a correr por aquí y por allá. Al final decide Poirot pedirle un agua mineral o algo por el estilo y se vuelve a dormir. Después de tal cosa, llegamos en cuenta que mientras tanto ocurría todo esto, Poirot se dio cuenta que el tren se dejó de mover. Cuando se dio cuenta de que estaban varados en una gran capa de nieve. Después de eso, no escuchó mucho realmente, no se pudo dormir tan rápidamente Poirot. Durante todo el libro siempre se tiene en cuenta las horas que ocurren ciertas cosas. Al otro día Poirot va al coche comedor y empieza a ver otra vez a la misma gente charlando animadamente. Tiempo después uno de los encargados decide llamar a Poirot, pues lo necesitaba su amigo y el doctor. Eh, Después de que decide hacer eso, Bob le empieza a contar que pues que se estaban atrasando por el se estaban atrasando por la parada de nieve que tenían. Y después le empieza a contar que hay un asesinato en una de las cabinas, donde él se va dirigiendo rápidamente hacia allá, junto con el doctor. Después de eso, el doctor, de haber visto quién estaba muerto, eh, le pide que pues quien está muerto es Rachel. Y ahí es que le pide el amigo Bo que por favor se encargue de encontrar al asesino de este. Pero realmente se lo queda pensando un rato, pero después decide volverlo un pequeño juego, se le podría decir así. Después de eso, empieza el detective empieza a buscar a personajes y el primero que llama es al encargado que es Michael, quien le empieza a contar lo que realmente está sucediendo, que él cuando llegó le iba a preguntar a él si al encargado de Rachel que si iba a desayunar. Al ver que no le contestaron, él decide abrir la puerta e encuentra al muerto. Llega el doctor y empiezan a analizar entre los tres las cosas. Una de las primeras cosas que ambos se dieron cuenta, que ellos se dieron cuenta, es que una de las ventanas estaba abierta, cosa que a ellos les genera dudas porque piensan en un momento que el asesino pudo haber huido en esa ventana, pero pues realmente ellos dicen que no tiene mucha lógica por la tormenta que estaba. También se dan cuenta que ahí el cuerpo, que es Rachel el muerto, tenía varias puñaladas, unas más fuertes y otras que no hacían mucho daño. Mm,
cosa que ambos empiezan a mirar si por las apuñaladas, inmediatamente empiezan a mirar si son apuñaladas de hombres o de mujeres, cosa que les generan muchas dudas porque piensan algunos que fue por una mujer por el tipo de puñaladas al azar que tenía. En ese momento, después de haber mirado ciertas cosas durante el cuarto y haber hablado un rato con el encargado, deciden inmediatamente dirigirse al secretario, que es el secretario McQueen, que se llama Héctor McQueen. Ahí es cuando McQueen le empieza a contar a los detectives que él lo dejó de ver después de las 9, que lo llamaron un rato para ver, mm, eh, ¿para qué era? Para haberle, para haberle dado unas cartas, si mal no estoy. Después de eso, no mentiras, ayer no le daba ninguna carta. El caso es que lo ve después de las 9 porque lo necesitaba. El caso es que después lo ve, después de las 9 lo deja ver McQueen, por lo que necesitaba. Después de eso, McQueen le empieza a contar que Rachel es un personaje demasiado reservado y le cuenta que sí ha recibido anteriormente algunas amenazas. Después de esas amenazas, las ven un rato y deciden ver algunas amenazas y se dan cuenta, por él se da cuenta que las letras no son muy monótonas, que tienen diferente tienen, ¿cómo se le dice? Tienen, no, caligrafía, tienen distintas caligrafías. Después de un rato después, Poirot sigue interrogando a Mr. McQueen diciendo que, contándole un poco McQueen de que para qué trabajaba con Rachel, cosa que le cuenta que Rachel no sabía hablar idiomas realmente y apenas sabía hablar bien el inglés y así eh, McQueen se volvió un traductor de idiomas donde le ayudaba a entender y poder viajar mejor. Después de eso, después de hablar con McQueen, deciden volver a revisar el cadáver, donde el doctor se da cuenta que tiene puñaladas con unas, que, unos, sí, el doctor se da cuenta que son unas puñaladas que lo hizo una persona zurda. Pero también se da cuenta que hay puñaladas que son demasiado profundas, que pueden haber sido de un hombre. Ahí llegan a la conclusión que pueden haber sido dos asesinos, que podría ser una mujer o un hombre. Mientras tanto, el resto van mirando, eh, después de haber mirado un rato más la cadena, se dan cuenta que tienen varias pistas. La primera, que encontraron una, una pipa y al otro lado un pequeño, eh, un pequeño alambre de unas sombrereras. También se dan cuenta ¿qué? Que también se dan cuenta que tienen un pañuelo de una mujer, con una inicial de la H. Se dan cuenta que la víctima, que pues esta vez es Rachel, la otra tenía unos somníferos, se le podría decir así, y después de eso también se da cuenta de algunas cosas que, por ejemplo, son unos cerillos que no tienen nada que ver uno con el otro. También se da cuenta que el doctor, mientras tanto, va revisando al cuerpo a Rachel, se da cuenta que Rachel tiene ¿qué? ¿Cómo se le dice eso? Un reloj, un reloj donde al lado izquierdo de la pijama. Después de eso, después de haber revisado un rato, encuentran una pequeña parte de una carta donde dice el caso de la bebé, de la pequeña Daisy. Se da cuenta de que había ocurrido un caso con ese nombre en Estados Unidos.
El caso es que realmente eh, contó un poco sobre el relato, sobre esa historia que decía que era una bebé que había sido secuestrada y el asesino había pedido cierta cantidad de dinero, cosa que los familiares buscaron, se lo entregaron, pero al momento de encontrar a la pequeña, a la bebé, asesinada. Después de eso, la mujer, la mamá de la pequeña muere, el esposo muere, y después de eso la niñera de la bebé también se suicida porque la creían culpable y al final no fue así. Al final de la conclusión, Poirot se da cuenta que el nombre real de Rachel era Cassie, que era Cassie. Empezamos con las declaraciones, que empieza con el encargado del coche cama, que es Michael, y le empieza a contar sobre un poco sobre quién es. eh, no, pero es que aquí que eso no es mucho. Eh, bueno, un poco sobre. Decide calmar un poco al encargado, hablándole un poco sobre, empieza a preguntarle al encargado cosas personales y hablar un rato sobre lo que había sucedido y lo que había visto. Totalmente. Eh, y le cuenta sobre lo que había hecho el último día, sobre el muerto que era Rachel. Sí, que era Rachel, y cuenta que simplemente le había encargado organizar la cama y que no la había visto de más sino hasta el otro día para abrir la puerta. También mm, se empieza a preocupar un poco el encargado porque piensa por un momento que es acusado de algo de que él no fue. Después de todo eso sigue la siguiente declaración, que es la del secretario, y este le habla sobre un poco sobre Rachel, le cuenta lo mismo, que es un poco reservado y que no sabía mucho de él. Después de eso, Poirot le empieza a preguntar cosas de él y sobre el muerto. Entonces él dice que cuando iba viajando sobre el tren, realmente lo que había era que cuando él viajaba en el tren pedía que se tomara un somnífero para poder dormir tranquilamente durante las noches del tren. También le habla sobre cuando lo vio y le dijo que él sí sabía de algunas cartas amenazadoras que tenía, pero pues era porque escuchaba hablar a McQueen y a él sobre eso, pero que él no sabía mucho realmente, que nomás se encargaba de las cosas de él. Eh, También Boyer le cuenta que hizo la noche anterior y nomás le dice que estuvo leyendo un rato y después decidió acostarse, pero no pudo dormir bien porque tenía un dolor de muelas. Empieza a hablar sobre llamar otra vez al secretario, que es McQueen, y así decide un rato. Entonces, después de un rato, llama un rato después, llaman al secretario, que es McQueen, y le preguntan que si sabía sobre el verdadero. Le preguntan sobre si sabía sobre la identidad de Rachel, cosa que le contesta que no. Le cuentan un poquito sobre la historia, sobre lo que hizo este personaje, y él se tiende a indignar un poco y dice que está bien hecho que haya sucedido eso. Mm, por último, le hace otro tipo de preguntas sobre qué había hecho por la noche y le dice que estuvo hablando un rato con el coronel Arbuthnot sobre algunos temas políticos, y de los temas que sirven para cambiar al mundo. Después de eso, le pregunta que si ha visto otra cosa y dice que no, que lo único que alcanzó a ver fue que le pareció ver a una mujer
pasar al frente de su cabina, pero no le puso mucha atención realmente y no estaba seguro. Por último, por él le pregunta que si, que si él fumaba pipa y él contesta que no, que solamente cigarros. Cosa que ya lo hace retirar y es así. Después hacen la declaración del criado que es Henry Masterman, y hablan un poco sobre él y le pregunta que si sabía qué había sucedido con Rachel y quién era Rachel. Y él contesta que ya sabía porque se lo había comentado el, se lo había comentado McQueen. Y después le cuento un poco sobre para qué él servía a Rachel. Él decía que solamente era el encargado de limpiar algunas cosas, de revisar algunas cosas y ayudarle en otras cosas. Después de eso, le cuenta que él tomaba algunas drogas para poderse dormir durante los viajes de tren. Mm, y cosa que le dice quien estaba muy seguro de qué droga tomaba el señor Rachel, pues solamente el frasco decía drogas. Pues el frasco solamente decía somníferos para acostarse. Cosa que le pregunta a Poirot que si se le había tomado la noche anterior y él contesta que sí, que se la había tomado, pero que él no lo vio que pues él no se lo vio beber. Después dice que después de haber sido llamado por Rachel se decide retirarse y se va a su cabina un rato a dormir y después de eso decide dormirse después de leer un rato se dirige a dormir, pero no puede dormir muy bien porque le tiene un dolor de muelas y se para a tomarse algo para calmar el dolor y después seguir durmiendo. Después le cuenta que sabía la misma, si sabía cuál era la identidad de Rachel y le cuenta y le comenta que no y le contesta y le cuenta sobre un poquito sobre la historia y es otro personaje que se tiene a indignar un poco. Después de un rato, también le pregunta cuál era el compartimiento que utilizaba y él contesta que el número 4. Después de todo eso, por último le comenta el secretario que había una señora que era la dama norteamericana que pedía inmediatamente hablar con una autoridad, cosa que él dice que por favor la haga seguir. Llega la dama norteamericana diciendo que había visto el asesino. Estaba totalmente alterada y Poirot la intenta calmar y le dice que sí está segura. Ella le contesta que sí está segura de haber visto el asesino, que la noche anterior vio a una persona en su cabina en una esquina y que ella se quedó totalmente quieta, petrificada, sin saber qué hacer ahí. Después de eso, después de haber reaccionado, empieza a gritar y a pedir ayuda y a llamar al encargado del coche cama. Al llegar al encargado del coche cama, él empieza a revisar totalmente todo y pues no había ningunos indicios que hubiera alguien. El encargado le pregunta que si ella está totalmente segura y ella dice que sí. Después por él le cuenta que qué más sucedió y ella dice que lo que hizo fue cerrar bien los compartimientos que estaban juntos y poner un baúl en una de las entradas para sentirse más segura. Después de eso se acuerda, empieza a sacar unas cosas de su bolso y ve que hay un botón. En ese botón se le entrega y dice que ese botón había aparecido en su, ¿qué? En su, cerca de la ventana. Después de eso, pues le dice que si está segura que sea del asesino, que podía haber sido del encargado. Y ella dice que no, porque no se acercó donde se había encontrado ese botón. Después de eso, ella le dice que el asesino podía haber sido Rachel, pero le comenta que él ha sido quien había
quien había muerto. Después Polly le cuenta que había pasado la noche anterior desde un principio y ella más tranquila empieza a decir que había llegado una de las señoras que era, bueno, después de eso después de lo que eso le dijo, pues él le empieza a hacer otras preguntas y le dice que qué había pasado la noche anterior. Ella empieza a narrar que la noche anterior una señora sueca había venido a pedirle unas pastas para la cabeza y ella le comenta que si tiene, pues ella ya está acostada, entonces le dice que las tiene en un bolso y la señora sueca las agarra y Hubert le dice que por favor que si le revisaba que si la compuerta estaba totalmente cerrada y ella le dice que sí estaba cerrada. Después de eso, mm, también le llega a comentar un poco sobre que la señora sueca que vio a Rachel, pues había abierto sin querer el compartimiento donde él estaba. Después le preguntó que qué me habías pasado y ella le comentaba que después de un rato no pudo dormir muy bien porque Rachel empezó a roncar muy fuerte. Y, y ya. También llegó a llamar totalmente la atención de Poirot, es que sí había escuchado otra cosa. Después Poirot le cuenta que se había comentado que se había oído más a roncar a Poirot después del susto que había recibido. Y ella le comenta que no, que pues sí que sí estaba muerto, como lo iba a escuchar, cosa que le quedó un poco sonando a Poirot por cómo ella reaccionó realmente. Después empiezan a hablar un poco más sobre lo que había pasado y eh, él le cuenta sobre quién era realmente Rachel y le comenta que era sobre el caso de la bebé, sobre el caso de la bebé, y ella inmediatamente se indigna y dice que eso fue lo correcto que le haya sucedido. Otra cosa que les llega a preguntar es que si conocía a la familia, ella comenta que no, que pues eran un círculo totalmente diferente y lo último que pregunta es que si tenía alguna, alguna bata. Pues resulta, cosa que se me había olvidado mencionarmente, antes que el Poirot llegó a ver, en el momento que escuchó todo ese ruido, Poirot llegó a ver a una mujer caminando con una bata escarlata, era lo que él había visto, pero pues no estaba, por eso preguntaba sobre las mujeres si tenían alguna bata para estar seguro. Otra cosa que también le llega a preguntar es sobre el pañuelo, creo que le llega a preguntar. Y ella comenta que no, que las de ella tiene otras iniciales. Por lo siguiente que le suena es para la declaración de la dama sueca y pues ella le empieza a comentar un poco sobre lo que había sucedido y le comenta sobre el pequeño incidente que tuvo con Rachel, sobre el dolor de cabeza que tenía y, y pues cosa que él sabía que era sorprendente era por bueno, después de lo que había sucedido y le contó sobre lo que había pasado en el compartimiento de Rachel y dice después que decide devolverse a tomarse la aspirina que tenía que tomarse para el dolor de cabeza. Después Poirot le contesta que se durmió inmediatamente y ella le contesta que no, que pues le dolía mucho la cabeza. Eh, Otra cosa que le comenta es que tenía una... No, mentira, después de eso le pregunta sobre si tenía de qué color era la bata y ella contesta que era una bata de lana color azul. Después de todo eso,
llega a comentar algunas otras cosas para que ella se tranquilizara un poco y pues realmente no había más que contar con ella. Por último, él le cuenta eh, sobre quién era el personaje que había muerto y ella sabe que ella dice que no, le cuenta un poco, le dice que es sobre el caso de Armstrong y ella no sabe de qué hablan y él le comenta un poco y cuando ella oyó dice que fue lo mejor que le pudo haber sucedido a él. Después de todo esto, de estas primeras declaraciones, Pollock decide empezar a armar un pequeño cronograma. El siguiente, la siguiente declaración es de la princesa rusa. Otra cosa que le llamó un poco la atención no, después de la declaración rusa. Aquí la señora, después de que empezó a organizar el cronograma, llaman un momento al del coche cama a Michael para preguntarle sobre el botón, cosa que él se altera porque piensa que lo están, otra vez se alteran porque piensa que es el asesinato por ese tipo de botón, cosa que él dice que está seguro que no y que no lo hizo. Antes de todo eso empiezan a mirar algunos cabos donde Michael termina de contar un poco sobre que la noche anterior estuvo todo el tiempo ocupado con sus compañeros de cabina, con sus compañeros sus compañeros de los otros cochicamas, cosa que ellos dicen que es cierto. Después de eso, llaman a la dama sueca para darles algunos, para otra vez hacer interrogatorio. Ella, mm, ella decide ir al comedor y empieza a contar y estar tranquila sabiendo que era un protocolo que tenían que hacer. Cuenta un poquito sobre la noche que decía que había pedido arreglar pues la cama y que intentaba dormir y que después llamó a la doncella para que le leyera un poco y que después se durmió. Eso era todo lo que ella tenía que decir realmente. Él le comenta que habían muerto y ella decía que no y le cuenta un poquito sobre el caso. Ella le comenta todo esto, le pregunta que si sabía quién era Rachel, le dice el nombre y ella inmediatamente sabe qué sucede y resulta que ella era una amiga de esa familia y dice que tenía una hija menor, tenía una segunda hija y que no sabía qué había sucedido con ella, pero sabía que se había casado con quién sabe qué, que no está segura que era un inglés, pero que no sabías ahí. Eh, También Rachel le pregunta sobre un poco sobre otra vez sobre la bata y otras preguntas personales para ella, cosa que ella contesta gustosamente. Mm, Después vienen las declaraciones del conde y la condesa y ahí es donde el conde nomás va solo y dice que la mujer no puede venir porque que no era necesario. Él le comenta un poco sobre lo que había sucedido en la noche, que era que él se había quedado a leer un rato leyendo y después se durmió y que su mujer solamente se había quedado dado un somnífero y se había dormido y no había despertado en toda la noche. Le había preguntado que si había visto otra cosa y él contesta que no había visto absolutamente nada, que ellos no sabían nada. También le comenta un poco sobre quién era el asesinato y sobre el caso y él le contesta que no sabía nada de eso. Después de eso, él insiste un poco más que venga la condesa y él un poco de mala gana accede y llama a su esposa. Después de eso, ella va y él hace unas ciertas preguntas de rutina, nada más, y le pregunta al fin sobre sobre la bata y sobre su marido si fumaba y cosas por el estilo. Después de esto, de este interrogatorio, llamó al coronel Arbuthnot y le empieza a comentar un poco y hablar sobre un poco y dice que eh,
hablan un poco sobre un tema en general para ir entrando a confianza, le hace otras preguntas personales y por último le pregunto que qué había hecho la noche anterior, cosa que él comenta que estuvo hablando toda la noche sobre temas políticos y temas mundiales con el señor con el señor McQueen. Y dice que pues tuvieron una buena conversación y eso era raro para él porque pues nunca se había llevado bien con los estadounidenses ni los estadounidenses con los ingleses, según él. Eh, ¿Qué había sucedido? Él dice que mandó a organizar su cabina y después se acostó a dormir y que no notó nada más la noche anterior. Después de eso, creo que McQueen no le comenta nada sobre eso. También le llega a preguntar Poirot que si había notado algún tipo de detalle por la noche y él dice que no y que no y que no, cosa que Poirot sigue insistiendo y al fin el comandante recuerda que notó un ligero olor a un perfume de una mujer, que eso fue lo único que se dio cuenta, que él no se daba cuenta de ese tipo de cosas por lo trago que estaba. Después le llega a comentar. Después de eso, el Poirot le dice que sí conocía al coronel. El coronel Armstrong. Él intenta recordar, pero dice que no, que pues había tenido compañeros con ese apellido. Poirot le comenta sobre el caso y él dice que medio recuerda sobre ese caso. Y después le dice que el hombre que murió anoche fue el responsable de todo eso. Eh, Cosa que también a él le llegó a indignar un poco sobre eso. Y dice que fue bien hecho lo que sucedió, pero también especifica que él prefiere hacer las cosas en la ley. Después de eso se retira absolutamente y quedan los tres personajes, Poirot, Bock y el doctor Constantino, hablando sobre el caso y anotando cosas pequeñas que se habían dado cuenta. Después de eso sigue la declaración de la señorita Hartman. No, mentiras. Después de eso sigue la declaración de Mr. Hartman. Mm, Otra vez hace la misma rutina que siempre, pregunta que si, de que, cómo se llamaba, quién era y qué hacía. Después de eso, después de un rato, ellos deciden hablar más sobre. Hablar un rato, pero lo último decide, después de hablar un rato, Hartman decide decir cuál es su verdadera profesión, que es ser detective, que había sido contratado por Mr. Rachel porque había tenido algunas cartas donde decía, donde estaba, donde había recibido algunas amenazas y él era el encargado de cuidar por la noche por él, pero que al parecer no hizo muy buen trabajo, que resulta que que Rachel le había comentado que le podía suceder algo durante la noche. Después de eso, él dice que quedaba haciendo toda la noche, por él le pregunta qué había hecho toda la noche y él dice que había vigilado, que había que no había pasado por alguien distinto, que no había pasado mucha gente por la noche, que no podía haber reconocido al asesino. Eh, Después de eso, también Hartman le comenta sobre el aspecto del asesino que podía haber sucedido, que pues ese le había comentado Rachel. La descripción del asesino, que era pequeño, con una voz atiplada y moreno. También le pregunta por es que si sabía la primera persona, la verdadera identidad de Rachel. Él le comenta que no entiende. Y después le dice quién era. Después de eso, él se hace totalmente el sorprendido, que no sabía.
que sí sabía sobre el caso, pero que no sabía que era él. Mm, Hablan un poquito más eh, ¿sobre qué? Un poco más sobre el caso de la bebé. Y por último empezó a preguntarle que si se había dado cuenta que se había detenido el tren, que si se había bajado en la parada que habían hecho. Y después le preguntó que si se había dormido durante la guardia que tenía que hacer. Y él dice que no estaba seguro, que cree que no. También hay otras cosas que le comenta el detective, el Hartman, realmente, sobre un poco sobre McQueen, que ya lo había visto anteriormente en Nueva York, y una cosa por aquí, una cosa por allá. La última que le preguntan es mm, sobre si fuma y todo eso. Después de eso llega la declaración del italiano. Otra vez hace la misma rutina, preguntan por aquí, preguntan por allá sobre qué hace. El caso es que el señor hablaba mucho, demasiado, y no dejaba de tener en cuenta totalmente hacer bien la investigación, cosa que llegó un momento donde Poirot decidió detenerlo un poco y hacer las preguntas que se debía. Dice que también se ha quedado un buen tiempo, que ha estado viviendo muchos años en Estados Unidos, y él sabe que sabía el caso de, de la bebé, y él dice que sí, que se acuerda bastante del caso, y ya, eso es lo único que dice. Pero también le comenta sobre quién es el asesino. Después le pregunta sobre si en qué momento vio el caso, quiero decir, no, después que hizo después de haber estado en el coche comedor. Le comenta que solamente se fue a dormir y que su compañero había tenido un poco de dolor de muelas, y ya eso lo único que un poquito de dolor de muelas, y que estaba leyendo y que no se acuerda de más. Mm, por él le dice que si él había salido en algún momento, el criado, y dice que no, que se daría cuenta, pues la luz del pasillo le llegaba muy fácil a él y se despertaba inmediatamente. Después lo que le sigue preguntando, que empieza a preguntarle otras cosas aparte, y ya, es lo único que le hace. Después sigue la declaración de Miss Debenham, que es Mary Debenham, donde él es muy diferente a como llevaba las anteriores declaraciones. Pues en esta él estuvo demasiado, en esta declaración fue demasiado directo, y ya, o sea, sí tomo muy en cuenta esta declaración. Eh, Le pregunta que si había visto algo en la noche anterior, y ella dice que no, que simplemente se había quedado a dormir y ya. Por él lo que decide es hacerle preguntas ¿sobre qué? Sobre cosas sobre el caso, o sea, quiero decir, sobre si le gustaba, si había muerto, si fue la mejor manera que haya muerto, y ella simplemente contesta que no entendía muy bien la pregunta, y ya realmente pues el caso viene. Él habla sobre preguntas un poco no tan comunes realmente. Le pregunta si conocía al hombre, si alguna vez lo había visto, eh, cosas por el estilo, si le había gustado que estuviera así muerto. Le comentó un poco sobre el caso, y pues ella realmente no dio mucha importancia a eso, y eh, tampoco demostró alguna incomodidad sobre lo que había dicho, algo por el estilo. También le preguntó sobre si tenía alguna bata o algo por el estilo, y ella dice que no.
Eso simplemente realmente esta declaración fue demasiado seria, se le podría decir así. Cosa que también le llama mucho la atención después de esta declaración al resto es que era la CC que no podía decir nada, pero que siempre se tenía que dudar de todo el mundo. Después sigue la declaración de la doncella alemana, cosa que ella dice que simplemente había estado toda la noche en la cabina, pero que llegó un momento donde el encargado había sido que la princesa le había sido llamar y ella dice que por él le comenta que se había ido en bata y ella dice que no, que a ella le gustaba ir sin ropas hacia allá. Después de eso, dice que estuvo leyendo un cuento media hora después y ya, eso fue todo lo que realmente no había dicho. Le preguntó un poco sobre la señorita, ¿sobre qué? Sobre la princesa y ya. O sea, realmente le preguntó, le dice un poco sobre el caso, un poco de todo realmente. Y también le pregunta sobre su pijama, qué pijama tiene. Le muestra el pañuelo y ella le comenta que ese pañuelo es de alguien de alta clase, que no era ella. Eh, También una cosa que le comenta ella es que cuando se iba para otra vez para su cabina, después de haber salido el de la princesa, se encontró eh, con un hombre con un traje con un uniforme de los señores del Cochicama y por él le pregunta que si lo lograría reconocer y ella dice que sí. Después es llamado a los jóvenes de los Cochicamas. Ella dice que no es ninguno de los tres, que el hombre que se había encontrado era abajo y tenía una voz eh, un poco eh, aguda y que parecía de una mujer. Y después se retira. Él le comenta otra vez le comenta que es un hombre con una voz aguda, bajo y moreno. Después del resumen de las declaraciones, ok. Después de todo esto, después de todas las declaraciones, empieza a mirar por lo que puede suceder y llegó a tres conclusiones que se lo dice. La primera conclusión fue que el crimen fue cometido a una hora, que fue a la 1:15, que se apoyaba por el testimonio del reloj, la declaración de algunos algunas declaraciones sobre, por ejemplo, cuando apareció el hombre en el cuarto de Hubbard, o o la doncella y todo eso. La otra posibilidad fue que el crimen fue cometido más tarde y el reloj que encontraron alteraron poniéndolo más tarde, o que el crimen fue cometido más temprano y alteraron el reloj. Mm, Después de todo lo que habían sucedido, llegan a una conclusión y es que no encontraban ni derecho, ni pies, ni cabeza a nada del caso, pues todas las coartadas estaban identificadas y no había ningún sospechoso por ahora. Que saben que son dos sospechosos, una mujer con una bata escarlata y un hombre bajo moreno con una voz de una mujer. Eh, Después de eso, Poirot decide, eh, después de eso siguen hablando un poco más sobre quién puede suceder, cómo sucede el caso, o sea, quiero decir, no. Después de eso empiezan a mirar las posibilidades que tienen, si es una mujer o un hombre, y lo que sucede es que se escucha un grito escandaloso y corre la dama norteamericana, diciendo que llega totalmente alterada al coche cama y cuando llega está... Después de que hablaron un poco más sobre las posibles
los posibles asesinos, decide Poirot que hay que revisar cada una de las maletas y dice que puede llegar a ver él tiene idea de dónde puede estar el uniforme del supuesto hombre va. Pero antes de eso, empieza a escucharse un poco de bulla y preguntan qué es y llega la señora dama norteamericana gritando un poco y cuando llegan está totalmente, no mentiras, eso llega la dama norteamericana totalmente alterada diciendo que había un cuchillo en su esponjera y se desmaya. El doctor se queda con ella sosteniéndole la cabeza y la deja recostada y le dice a uno de los em, encargados del coche cama que esté pendiente de ella y que le pida un poco de alcohol cuando despierte. Un poco avergonzado, el doctor decide ir detrás de Poirot, pues ese era un caso que daba él también. Después de eso, llega inmediatamente Poirot con el señor Bourke a mirar qué sucedía y encuentra al encargado diciendo que se calmen todos, que se vayan en diferentes idiomas. Cuando él entra, se da cuenta que hay un cuchillo, una daga llena de sangre, no, sí, una daga llena de sangre junto a la esponjera de la dama norteamericana y el doctor confirma que puede ser el arma. Cosa que le intriga un poco más al detective, pues dice que eso no puede ser porque el homicida no podía tener el, el mismo arma, cosa que el doctor dice que podía suceder, pues en cierto lugar vendían esa misma arma a cualquier persona. Entonces se podía decir que los supuestos dos asesinos podían tener el mismo arma. Después de eso, la señora se calma un poco. Después de eso, mm, la dama norteamericana llega alborotada, un poco alborotada, diciendo que ella nunca había tomado y que ahorita tomando eso que le parecía imposible, seguía totalmente histérica y cuando el doctor ve que la dama norteamericana va llegando, se apena un poco por haberla dejado ahí tirada sin ningún cuidado. Mm, mm, Después de estas coincidencias, ya que aparece el arma y todo el resto, se empiezan a sentir un poco abrumados los tres hombres, pues no llegaban a una conclusión sobre qué estaba sucediendo con el asesino. Mm, Después de eso llegan a los equipajes, después de todo lo que había sucedido y haber calmado un poco a la dama norteamericana exige, exige que la cambien de compartimiento y eso es lo que hace y la llevan al coche de Atenas y le iban a dar un compartimiento con el número 3 que haga el 12. Después de haber hecho eso, se la llevan, la calman un poco y después ella agradece, pues dice que no podría dormir en el lugar donde tenían el arma homicida y al lado al muerto. Entonces, pues ahí quedó todo y después deciden lo que querían desde un principio, que era revisar los equipajes. Empiezan a revisar un equipaje uno por uno sin encontrar nada, sin encontrar nada importante, no encontraron ni el kimono, no encontraron y por ejemplo después de un rato él habló con algunos, no había ningún problema, lo mismo que las maletas dependían de las personalidades de la gente, por ejemplo, las maletas del coronel eran muy organizadas,
La de la dama, la de la princesa rusa, pues no las tenía ella, sino la doncella, quienes era la única que tenía las llaves, y comenta que pues ella es de totalmente confianza y eh, que ella jamás desconfiaría de tal, de esa muchacha. Eh, Después de eso, llegan a las maletas de los condes y Poirot se da cuenta de un detalle de que una de las maletas está un poco llena de grasa, misma grasa que puede estar en el pasaporte, un pasaporte húngaro, que es un pasaporte de, de la condesa. Después de eso, llegan otra vez a donde la dama norteamericana y ella empieza otra vez a hablar que otra vez gracias por haberla cambiado de cuarto y todo eso. Y después de eso abren una de las maletas que no tenía candado, cosa que ella le sorprende también un poco. Y cuando se da cuenta tenía ella el uniforme del hombre del supuesto hombre que estaba del supuesto asesino que habían comentado anteriormente algunos de los pasajeros. Cosa que se altera demasiado eh, se altera demasiado la dama norteamericana diciendo que ya no tenía que nada que ver, que por favor la entendieran y él le comenta que sí, que se puede calmar totalmente, cosa que le dice ella que se puede calmar totalmente y realmente se retiran, no, que Poirot le dice que se calme totalmente, que él sabe que no tuvo nada que ver. Después los doctores se retiran y ambos quedan totalmente sorprendidos por toda la situación que estaba pasando. Pues ese era lo primero que había comentado Poirot, que esta persona iba a tener el uniforme. Después de eso, él pide que más bien se vayan a sus cuartos un poco a reflexionar solo sobre lo sucedido, a ver sin que se calmara un poco sobre todo eso. Después decir ir a revisar un poco. Después de eso, pues decía que todo el mundo mejor se fuera. Les dijo a ellos dos que mejor se fuera cada uno a su cabina a reflexionar un poco sobre el caso, a ver si encontraban algo sobre algo que servía. Después de eso, por ahí llega a abrir una de sus maletas para sacar un cigarro y se da cuenta que él tiene el kimono que estaba buscando el resto de la gente. Las maletas de él tenía el kimono. Entonces, podríamos decir que por ahora ya se encontró el uniforme y el kimono, cosa que hace que puedan haber dos sospechosos. Encontraron el arma de homicidio que podía haberla utilizado cualquiera, pues mm, cualquiera podía tener esa arma con facilidad. Mm, Después de esto llega ya la tercera parte de la historia. Y en eso empieza donde los tres están reflexionando, pero realmente el Mr. Bock y el doctor Constantino no están pensando realmente en eso, sino están en otros pensamientos un poco indecentes, o otros con fuera de lo que habían hablado. Y cuando llega Poirot a preguntar qué se habían pensado sobre el respecto, ellos contestan que no habían, que habían tenido varias teorías, pero que no encontraron nada, pero estaban un poco avergonzados, pues nunca estaban pensando en eso realmente. Después de eso, eh, ¿qué más? Puntos a favor que se podía tener en cuenta. El primero por ejemplo, Mr. McQueen comentó algo que le había quedado sorprendido, era que cuando Poirot estaba en la cabina y escuchó a alguien
hablar en francés junto a en la cabina de Rachel, pensaban por un momento que había sido él, pero si se tenía en cuenta, Rachel no hablaba francés, entonces el que estaba hablando en ese momento no era Rachel, sino otra persona. También eso, por ejemplo, le quedó un poco sonando al resto, pues porque si se hablaba de eso, se le podría decir que fue una hora distinta a la que dice el reloj, que podría ser la hora de muerte real. Entonces, lo que se podríamos tener en cuenta es que el reloj simplemente era un despiste para saber si fue antes de saber el asesinato o después de saber el asesinato. Entonces, Poirot decide hacer una pequeña lista sobre cada uno de los pasajeros y y cómo cada uno se podía haber envuelto en ese desenlace, cosa que pues realmente ayudaban algunas cosas que había encontrado y otras no, porque pues ninguno tenía conciencia o para qué matar a Rachel. Entonces, ese era el problema. Mm, Después de eso, hace 10 tipos de preguntas y empiezan a contestar cada una. Tengamos en cuenta que durante las entrevistas, Poirot siempre tuvo en cuenta varias cosas. La primera, que siempre mandaba escribir a una persona, siempre a cada personaje le mandaba escribir su nombre, su dirección en un papel y quería saber para eso si era diestro o zurdo, pero pues eso no funcionaba mucho porque dice que hay algunas acciones que hacen con la derecha y otra con la izquierda. También sobre el pañuelo, más de una vez comentó sobre el pañuelo y pues la conclusión a que llegó es que ninguna de ellas tenía ese pañuelo realmente. Mm, el limpiapipas que al comienzo encontró, el único que fumaba pipa era eh, el coronel Arbut, coronel, ¿qué? Arbuthnot. El único que fumaba pipa era Arbuthnot, pero decía que no tenía una marca específica, por ejemplo, para limpiar el limpiapipas no tenía marca. Entonces, eso era un problema. Otra cosa, mm, cosa que empezaron a mirar sobre quién podría de todos los pasajeros llevar el kimono o llevar ¿el qué? El uniforme, cosa que llegaron a la conclusión de que, por ejemplo, los únicos que podían llevar el uniforme eran los únicos que podían llevar eh, ese uniforme podría ser el criado o la señorita Debenham o la princesa rusa o la condesa. Y pues ninguno de ellos y cada uno asegura que estuvo ahí con su respectiva coartada. Entonces pues no había mucho que decir. También llegaron a otra conclusión que podría ser que, por ejemplo, uno de los que fueron realmente dos asesinos y que un asesino llegó y lo mató y decidió cambiar la O a la de la muerte. Bueno, no mentiras. Una cosa es que llegaron los dos asesinos. Un asesino lo mató y cambió el reloj. Mm, eh, el caso era estas dos, que la primera,
que ambos asesinos, no, un asesino cambió la hora del reloj para armarse una coartada, pero que después vino el segundo asesino y después de matarle, al verse de cuenta que ya estaba muerto, decidió cambiar la hora para generarse una coartada, cosa que creo que no le sirvió de mucho. Mm, Después de todo esto empezaron a mirar algunas cosas. Se dieron cuenta, por ejemplo, de la mancha del pasaporte de la condesa, que era una mancha de grasa, pero que le causó duda porque, pues al ser personas tan pulcras, se le podría decir, era raro que tuvieran ese tipo de errores. Cosa que se dio cuenta que el nombre de pila, por ejemplo, de la condesa era Elena, Elena sin H. Pero entonces, al darse cuenta del pañuelo, decidieron cambiarle esa H mayúscula a una E mayúscula, haciendo que Elena con H se convirtiera en L con minúscula. Elena con minúscula. El caso es que la siguiente sospechosa podía ser la condesa la condesa. Sobre la condesa, cosa que podía ser que el asesino. Bien, podemos hablar sobre el capítulo, por ejemplo, algunos puntos sugestivos que se podían tener muchas cosas en cuenta. La primera, que había dos pistas y una podía ser falsa y una verdadera. El pañuelo, por ejemplo, se habían dado cuenta que podía ser una pista verdadera porque después de eso, al darse cuenta del pañuelo, también se dio cuenta del pasaporte húngaro que tiene una mancha de grasa, cosa que también se dio cuenta Poirot, es que ese pasaporte podía decir Elena con H y no con E, y por eso lo ocultaron, porque sabían que tenían un pañuelo en su poder que tenía H mayúscula. Y bien, entonces de aquí en adelante empiezan a generar muchas preguntas y ya empezaron a haber más respuestas. Por ejemplo, cuando la princesa rusa habló sobre la hija menor del caso Armstrong, dijo que se había casado con un inglés, pero que no se acordaba el nombre. Que la condesa Andre podía haberse casado con un conde inglés, y la princesa, al darse cuenta que era esa señorita de hace tiempo, decidió no decir nada porque sabía que de pronto le iban a echar la culpa a ella. Después de todo, de empezar a mirar y organizar todo y haber entrado a una conclusión, decidieron llamar a ambos esposos, donde ella le empieza a comentar sobre lo que había él le comenta sobre lo que había sucedido y lo que se había dado cuenta, y ella dice que se pone a llorar y dice que sí, que ella era la hermana menor de... No, ella no era la hermana menor, sí, ella era la menor del caso de Armstrong, donde que al darse cuenta quién era sobre el caso, pensó que iba a ser culpable, pues ella era la que tenía eh, mayores causas para asesinarlo, pero ella asegura que nunca lo asesinó. Em, mm, Cosa que ella asegura que nunca lo mató, y ahí mismo se mete el conde diciendo que ella nunca tuvo nada que ver, que al darse cuenta de lo que había sucedido decidió cambiar los nombres precisamente para evitar ese tipo de cosas, porque pues era gente con gran reputación y un caso entrarse a
un caso en la policía, pues no era muy buena reputación para ellos, por eso hicieron eso realmente. Eso es lo que dijo el señor Conde. En ese momento, al decir toda la verdad, se dan cuenta pues que ella es una de las manos pequeñas y todo eso, pero ella asegura que ese pañuelo no es de ella, que el de ella tenía otro tipo de iniciales, pero que no es de ella ese pañuelo. Mm, Desde que llamaron al conde, a la condesa, después de haberse dado cuenta de eso, sobre la H, entran en detalles. Él empieza a comentar sobre que ella era Elena, que era la hermana más joven del caso de la bebé, y ella dice que sí, eh, que fue real, pero que ella nunca fue la que asesinó. Y le pregunta que entonces por qué hicieron todo ese cambio y desde un comienzo no haber hablado, pero ella dice que pues puede haber sido la mayor, la que más causaba duda porque pues era la que más tenía razones de matarlo. Pero después ahí dice el conde que ella no tuvo nada que ver con ocultar el nombre de ella, pues quería que entendieran que ellos tenían una gran reputación y no podían dañar esa reputación por un caso de policía. Pero decide entender y decide calmar un poco las cosas y le empieza a decir que por favor recordara si había alguna persona que reconociera en el tren que podía haber asesinado, tener razones mayores para asesinarlo. Ella dice que no había nadie por el estilo haberlo reconocido. Mm, ah, Después de eso, ella empieza a contar un poco más sobre la historia. Dice sobre por ejemplo, que la niñera que murió, que se suicidó, era francesa, que... Bien, entonces ya casi hablo. Bueno, después de eso, empieza a acordar y le pregunta que si había reconocido a alguien de alguien sobre el tren y ella dice que no. Él le dice que pues sí, la princesa rusa y ella que sí, pero pues dice que sí, que no vio necesario decirlo, pues creía que era alguien de esa época. Él dice que sí, que efectivamente necesitaba alguien de esa época, cosa que ella dice que sí tenía la pequeña bebé que se llamaba pues Daisy. Tenía una institutriz era una señorita institutriz que era inglesa, o sí, que era inglesa, y pues la describió como con pelo rojizo y que se llamaba Frebody, que era más bien vieja y pues entre otras cosas realmente. Mm, des- Después de eso, ambos se retiran, pues pues la condesa ya estaba totalmente eh, afectada por eso y decidieron dejarlos ir. Después de eso llaman a la princesa Dragomirov, que es la princesa rusa, y pues en efectivo era amiga muy cercana pues de la familia Armstrong. Y dice que sí, que ella sí sabía sobre la condesa, pero que decidió no decir nada, pero era por lealtad, porque sabía que ella no podía ser la asesina, que ella era una gran persona. Mm, Después de todo esto, él le pregunta sobre el nombre de pila de ella, pues que se sabe que es Natalia. Pero que no tiene como mucho. Le pregunta realmente sobre el pañuelo y ella dice que pues efectivamente su nombre de pila es Natalia. Entonces ella le dice, no, después pues él le muestra el pañuelo y ella dice que sí es su pañuelo, pero entonces el problema que el pañuelo que tenía era una H, realmente era una N
de Natalia, pero esa N realmente era una letra rusa, entonces por eso era H. Mm, Después de todo eso, le comenta, no mentira, después de eso nada. Después dice Poirot que sí, que la doncella ya había visto ese pañuelo y le había dicho que no lo había reconocido. Y pues ella comenta que definitivamente ella no podía desconfiar nunca de su doncella, que siempre era una persona leal, cosa que ella también lo era y por eso no comentó nada sobre la condesa. Después de que ella se fue, ambos personajes, el doctor y el señor Bock, estaban totalmente sorprendidos, pues de un momento a otro empezaron a ver llegar gente que tenía mucho, que sabía sobre el caso, el caso y tenían razones para matarlo, cosa que se sorprendían ellos muchos. Y por ahí contesta que exactamente era eso lo que quería, que lo que seguía era saber quiénes estaban en ese caso y quiénes no. Cosa que ellos empezaban a decir que era un proceso de eliminación y todo eso. Mm, Después de eso, llaman otra vez al coronel y le empiezan a comentar que sí sabían que sí conocía desde hace tiempo a la institutriz, a Mary Debenham, cosa que él dice que sí, que pues que él no entendía muy bien lo que estaba sucediendo realmente. Él le dice que sí sabía. Después de eso, Poirot le pregunta que si de qué trataba la frase que habían dicho aquella vez cuando estaban dirigiéndose a Estambul, cosa que él dice que eso era algo personal y que pues si ella no se lo había comentado, él no lo podría hacer. Cosa que él dice que porque se negaba a decir tal cosa. Y él dice que simplemente no lo iba a decir. Entonces deciden llamar a la institutriz, a Mary Debenham, y empiezan a preguntarle de qué trataba según esa pregunta y ella contesta que eso no es de su incumbencia y eso no debería decir absolutamente nada, que no debía decir, que no lo veía necesario. Después de eso, inmediatamente viene Poirot, bueno, inmediatamente le dice Poirot que le conteste que porque le había dicho que nunca había estado en Estados Unidos, cosa que pues le había comentado en donde, en el interrogatorio. Ella se sorprende un poco, inmediatamente dice que sí y no lo niega, pues ella ya sabía que lo habían descubierto. Después de eso, él le dice que había mentido eso porque pues era una reputación que ya tenía que cuidar, pues al ser una institutriz tenía que tener tenía que ser muy cuidadosa con su imagen. Después de eso le comentan Poirot que sí sabía que la hermana más joven del caso Armstrong, de la familia Armstrong, estaba aquí. Ella pues realmente, supuestamente, pues ella contesta que le parece muy extraño que pues le parece muy extraño que que nunca la había reconocido realmente, que si era una discípula, su discípula cuando era, que nunca se había relacionado con ella más bien. Y pues todo el caso vino de aquí a allá y sí le comentó que era el institutriz de ella, es que entonces se le podría decir en conclusión que Mary Debenham era la institutriz de la familia Armstrong, cosa que también dejó sorprendido otra vez a ambos personajes, al doctor y al amigo de Poirot. Mm, Después de eso, siguieron más revelaciones. Eh, Viene el italiano sí es.
Después viene, viene el italiano Foscarelli, quien ciertamente dice que conocía perfectamente el caso y Poirot le contesta que sí, él era el chofer de la familia Armstrong. Él le contesta que sí, que él amaba y adoraba a esa niña llamada Daisy y se aflojó un poco respecto a eso, que después de haber confesado que también era el chofer, decide retirarse prontamente. Después de eso, Poirot empieza a llamar otra vez a todos los personajes y sigue con la, ¿quién sigue? La señora sueca. Cosa que le sorprende un poco ¿a quién? Al doctor y a ellos, pues se están dando cuenta que realmente todo el mundo está empezando a tener en cuenta con el caso y que no les sorprendería ahorita que todo el mundo estuviera involucrado. El siguiente era, bueno, después de eso llega la señora rusa, que era Greta Olson, que viene acompañada del empleado y estaba totalmente afligida. Se sentó y Poirot le contesta es directamente y le dice que ella era la niñera encargada de la pequeña Daisy Armstrong, lo que ella contesta que es cierto, que ella era que esa niña era un ángel y que era una gran persona, que no debe haberle sucedido tal cosa. Después de eso, y llega apresuradamente atrás el criado, se acerca y dice que el criado Masterman dice que él fue asistente del coronel Armstrong en la guerra y que después se convirtió él en el criado en Nueva York. Cosa que pues otra vez se lo habían ocultado esta mañana. Cosa que también el criado empieza a apoyar al italiano Foscarelli, que dice que él siempre ha sido una gran persona y no sería capaz nunca de ¿de qué? De matar alguna mosca, que por favor no desconfiaran de él. Después de eso se retira y se quedan un rato. Después de eso, Poirot decide llamar otra vez al detective Hartman, cosa que él empieza a hacerle algunas preguntas, que si sabía que había algún jardinero o algún mayordomo, y él dice que no tiene ni idea al respecto. Que pues que nunca había tenido una relación con la casa, con la familia Armstrong, pero que él dice que realmente cree que es el único pasajero que no tiene nada que ver con esa familia. Cosa que por él le da un poco de risa, se le podría decir así. Después de eso, empieza a decir Poirot que si tiene alguna duda de quién puede ser el asesino y él dice que no, que se hace el rendido, que no sabe realmente qué puede suceder. Mm, Cosa que, por ejemplo, Hartmat dice que pues que le sorprende que él haya resuelto tal cosa simplemente con la lógica y que la psicología que tenía, se le podría decir así. Al fin y al cabo, después de eso, se le podría decir que 12 de los que estaban en duda, 8 podían ser los que estaban culpables, que eran culpables. Bueno, después de esto, otra cosa, y la doncella. Cosa que una era el ama de las llaves, era de la familia Armstrong. Cosa que dejó totalmente del coche comedor, pues realmente al doctor y al doctor y mm, al doctor y a quién más.
al doctor y al amigo Book están totalmente sorprendidos por la gran habilidad que tenía Poirot a resolver este caso, pero realmente ya nos estaban empezando a sorprender que todo el mundo estuviera involucrado o tenía servicios con esa familia. Cosa que al final dijo Poirot que ya sabía quién era el asesino y todo el mundo contesta que sí sabía quién. Cosa que él pregunta que si ellos todavía no se habían dado cuenta y ellos contestan que no. Y al final resulta que él da dos opciones. La primera, que era ¿un qué? Que era un... que el asesinato podía haber sido del hombre bajo, moreno, con voz aguda, que entró al tren en la estación que habían parado, que era... no me acuerdo cuál era. Se para ahí, lo asesina en ese momento cuando ninguno de los encargados del coche cama estaban donde estaban en su puesto, pues ellos habían salido a estirar las piernas. Los que habían salido también a estirarse era el coronel y el señor y el secretario. Y pues que en ese momento decidió entrar el asesino y matar a Rachel. Y el reloj estaba a esa hora que era la una, como a la 1:20, pero que esa hora estaba mal, pues así. Que fue realmente, no fue realmente matar a la 1:15, sino una hora antes, pues decía que el horario, el reloj no había sido cambiado de hora porque está en la hora oriental que en vez de la hora occidental. Cosa que al señor Bock le parece algo incoherente, pues se sabía que no había sucedido eso. Cosa que responde Poirot que ahí viene la segunda hipótesis, que dice que, pues él empieza a decir que, pues, según lo que había pasado anteriormente, que le había sorprendido que en ese momento en un tren donde no había mucha gente que bajaba en esta época, hubiera eh, tanta variedad de países y de idiomas y de todo. O sea, pues había una institutriz iglesia, una niñera sueca, una doncella francesa, eh, y pues todo esto eh, era algo extraordinariamente interesante, según Poirot decía. Empezó a contar sobre cómo había descubierto lo que había sucedido, empezando por ejemplo con lo de McQueen, que dice que pues Rachel no sabía otro idioma, mm, y bla 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 bla, pues que pues empezó a contar muy bien lo que había sucedido y cómo lo había descubierto. Primero que se había dado cuenta que, por ejemplo, McQueen había comentábamos de una vez que Rachel no sabía hablar ningún idioma y que pues no podía hablar francés. Después viene el criado que pues decía que pues Rachel tenía la costumbre de tomar somníferos, pero pues no tenía lógica en ese momento porque él sabía que podía ser asesinado y pues él siempre guardaba un arma debajo de la almohada. Entonces pues no tenía lógica que se fuera a dormir así. Entonces resulta que alguien tuvo que haberle dado algún somnífero. Fue que cada uno de los pasajeros tenía una coartada que era imposible eh, poder engañar, pues siempre tenía el apoyo de su compañero de cuarto. Después de todo esto, pues siguió comentando, por ejemplo, en el caso del coronel y del institutriz, pues que ellos él se dio cuenta de la gran eh, química, se le puede decir, que tenían, pues se había dado cuenta, sí, que ellos ya se habían conocido hace mucho tiempo, pues al ser ingleses no habrían, no se habrían, bueno, después pues de eso que pues ellos dos al ser tan, pues tener una gran química y todo eso, bueno, caso. Y después, por ejemplo, viene
el otro testimonio, que era la de Hubbard, que por ejemplo al momento de haber dicho que si habían cerrado bien el comportamiento de uno de los extremos, pues pudo haber, pues se había dado cuenta que, por ejemplo, en la habitación donde estaba la señorita Hubbard, pues ella podía ver si el pasillo, si podía ver si podía estar cerrado o no, pues a diferencia de eso, por ejemplo, los impares tenían el pasillo más abajo y los pares tenían el pasillo más abajo y los impares lo tenían más arriba, cosa que ella se puede haber dado cuenta si estaba cerrado o no. Después de haber hecho todo ese largo, haber comentado todo esto, al final pues dijo que realmente la hora verdadera de la muerte de Rachel era a las 2 de la mañana. Y pues que quien lo mató, pues realmente él comentó que quien lo había matado era, pues eran todos mataron a Recia, que por ejemplo, como una vez comentó el coronel Arbuthnot, un jurado, en- un jurado tiene 12 personas, hay 12 viajeros, y Rachel fue apuñalada 12 veces, entonces eso quiere decir que esta fue su manera de haber hecho justicia, se le podría decir así. Mm, Y pues lo de las heridas significa que cada uno hizo una diferente herida en diferente lado, y pues las cartas eran falsas y las que eran verdaderas lo que hacía McQueen era deshacerlas y enviar esas. Las pistas eran falsas solamente para presentarlas como pruebas. Después también, pero por ejemplo, y la manera de apuñalar, y lo hicieron como la manera de apuñalar porque era la más fácil, porque cualquiera podía coger esa arma, no hacía tanto ruido y era, la, era mejor utilizarla porque la podía agarrar una persona débil o una persona fuerte. Y por ejemplo, la carta final, eh, pro- eh, Rachel la encontró en su, pues en su cabina y pues pensó que el sospechoso era algún viajero, pero no, pues sí que era algún viajero el caso. Y después de esto, las personas al suceder todo esto, pues pensaron que al llegar a cierto punto, a cierta parada, pues dirían que el viaje hoy se fue. Pero pues no fue así realmente, sino pero al llegar al momento de la nieve, al parar el tren, pues se les cambió totalmente todo el plan y decidieron abandonar. Por eso es que cambiaron el pasaporte húngaro para que no hubiera sospechas. Cada uno hizo lo posible para que su coartada no se viera falsa y pues habían tenido coartadas firmes y no pues no se podían cambiar. Entonces pues como ya había comentado anterior, bueno, y después, por ejemplo, con la carta que había encontrado Rachel, McQueen decidió después quemarla, pero no se había dado cuenta que un pedazo donde decía pues sobre el caso no se dio cuenta realmente. Bien, entonces pues resulta que habían 13 personas que podían haberse, que 13 personas que podían haberlo matado, pero entonces Poirot pensó que pues una tenía que ser inocente y esa era la condesa, y por eso el conde juró que ella no había tenido nada que ver. Empecemos que la 12ª persona era eh, Michel el encargado del coche cama. Pues él era el padre de la muchacha que se suicidó la niñera que se suicidó en el caso.
Mm, Hubbard era la mamá de Daisy y pues ella se armó el papel de la mujer dramática y histérica que había formado. Cosa que pues definitivamente la mamá de, la mamá Hubbard confirmó que sí, que pues lo que había dicho él era totalmente cierto, pero comenta pues las razones que había tenido, que esperaron mucho tiempo en hacerlo, años definitivamente, donde tenían que esperar que McQueen consiguiera el McQueen y, por ejemplo, que McQueen y Masterman pudieran trabajar para Rachel, cosa que les demoró años, pero lo lograron y ambos estuvieron. Después decidieron un día específico donde podía trabajar Pierre, pues Michael, bueno, y, y pudiera todos agarrar el mismo tren, cosa que pues sucedió, pero que al final hubo un cambio de planes porque una persona había reservado y no pudieron ocuparlos todos, cosa que pues lo ocupó después el detective Poirot y ya cosa que al final eh, por ejemplo, el coronel no estaba totalmente de acuerdo, pero pues apoyó pues a la causa y pero bueno, después de todo esto, al final Poirot le pregunta a los tres amigos que si saben cuál es la verdad, que si sabe cuál es el asesino y pues los tres contestan que fue que el hombre bajo, moreno, que tenía ese uniforme, que tenía la voz de niña, pues era realmente el asesino. Y pues eso fue todo, realmente pues me gustó demasiado la novela, estuvo bastante interesante e intrigante, definitivamente no me esperaba algo así y eso pues es todo.